auspicio del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz. Presentamos Recta Final, Elecciones Judiciales 2024. Gracias por acompañarnos en este programa en el que veremos cuáles son los deberes, derechos, atribuciones y tareas que desarrollarán las juradas y jurados electorales en esta elección de autoridades del órgano judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional 2024. Así que si fuiste sorteada o sorteado para ser jurada o jurado electoral o simplemente quieres conocer cómo se desarrollará la jornada electoral, te invitamos a prestar mucha atención a las imágenes que nos mostrarán el desarrollo de la jornada electoral. Recibí mi notificación para ser jurada electoral y en la Junta de Organización me eligieron como presidente de la mesa. Me sentí muy feliz por esto, ya que a pesar de ser joven, mis compañeros jurados demostraron confianza en mí. En la capacitación nos dijeron que los jurados electorales somos la máxima autoridad electoral de cada mesa de sufragio. Es cierto, las juradas y jurados electorales son las personas más importantes durante la jornada electoral, ya que deben garantizar el funcionamiento de la mesa de sufragio con imparcialidad, dar buen trato al electorado durante la jornada electoral, informar a los electores sobre el procedimiento de la votación, garantizar el cumplimiento del procedimiento de votación y realizar los actos de apertura y cierre de la mesa de sufragio, escrutinio de papeletas, conteo de votos y el llenado del acta electoral. Veamos cuáles son las siguientes actividades de las y los jurados electorales. Nos citaron en el recinto electoral a las 6 de la mañana para presentarnos a la notaría electoral con nuestro memorándum de designación y nuestra cédula de identidad. Si a las 9 horas del día de votación no hay al menos 3 juradas o jurados electorales en la mesa de sufragio, el notario o notaria electoral elegirá a personas que estén presentes en la fila de la mesa de sufragio y habilitadas para votar, para que cumplan la función de juradas o jurados electorales y garanticen el funcionamiento de la mesa de sufragio con al menos 3 juradas o jurados. La notaria o notario electoral entregará la maleta electoral que contiene los materiales y útiles electorales a la presidenta o presidente y a 2 juradas o jurados. Al menos deben estar presentes 3 juradas o jurados electorales de la mesa de sufragio. Para la entrega de la maleta electoral se utilizará el recibo de entrega de material a jurados electorales. Cuando recibamos la maleta electoral, lo primero que debemos hacer es verificar que el precinto de seguridad no esté roto. Si el precinto se encuentra dañado, se debe informar a la notaria o notario electoral para que éste reporte de inmediato al Centro Departamental de Logística. Si el precinto está intacto, se abre la maleta y se verifica que los materiales y útiles electorales están completos y en buen estado. Los materiales electorales son acta electoral original y 3 copias, 2 juegos de papeletas de sufragio nacional y departamental, certificados de sufragio, 2 ánforas de sufragio y sus adhesivos de identificación, sobres de seguridad A, B y C, y lista índice de personas habilitadas e inhabilitadas. Los útiles electorales son 2 acetatos para las ánforas, adhesivo de seguridad para el acta electoral, material de capacitación, bolígrafos, regla, 2 sellos, mesa y no votó, cartel identificador de número de mesa y con rango de apellidos, cinta adhesiva, tampo, tinta para tampo, mampara, hojas de trabajo, recibos, precinto de seguridad para retorno de material sobrante, acta de designación de nuevos jurados, credenciales para los jurados, marcadores, papel higiénico y papel sábana. Después de verificar que todos los materiales estaban completos, procedemos al armado de la mesa de sufragio, colocando el cartel identificador de mesa y el cartel identificador con rango de apellido de las y los electores. También colgamos los afiches de explicación del procedimiento de votación y otros en lugares visibles. Y debemos preparar el recinto reservado para garantizar el voto secreto. Para armar las ánforas electorales, primero debemos pegar por dentro el acetato o transparencia en la ventana de cada ánfora, después cerramos la base del ánfora. Mostramos al público que el ánfora está vacía, y luego cerramos la parte superior, dejando los bordes o aletas de la tapa visibles. Por último, pegamos los adhesivos de colores verde y azul en el ánfora nacional y morado y naranja en el ánfora departamental para diferenciarlas.
Se debe colocar las ánforas sobre la mesa de sufragio en un lugar visible y cerca del recinto reservado de votación. Las juradas y jurados electorales firmarán y estamparán su huella dactilar en el lugar establecido para ello en las papeletas de sufragio. Se sugiere que se realice esta acción en grupos de 10 en 10. Estas son las actividades que desarrollarán las y los jurados electorales antes de la votación el día de la elección. La votación comienza a las 8 de la mañana. Para esto, la presidenta o presidente de la mesa de sufragio exclama en voz alta: "Empieza la votación". ¡Empieza la votación! Las primeras personas en votar son las juradas y jurados de la mesa de sufragio. Durante toda la jornada electoral se dará preferencia a personas con discapacidad, mayores de 60 años, embarazadas, personas que estén con bebés menores a 1 año y candidatas y candidatos. El proceso de votación inicia cuando la electora o el elector entrega su cédula de identidad original y vigente al presidente o presidenta de mesa, quien después de verificarla la entrega a la secretaria o secretario de mesa. Una vez confirmada la habilitación de la electora o elector, la secretaria o secretario de la mesa de sufragio le pedirá que firme y ponga su huella dactilar en la lista índice de habilitados. Si no sabe firmar, pondrá únicamente su huella dactilar. Posteriormente, la secretaria o secretario, por razones de control, tachará el nombre de la persona en la lista de habilitados. Presidenta o presidente de la mesa de sufragio entrega 2 papeletas, una de circunscripción departamental y otra de circunscripción nacional. Para esto, tomará la papeleta por las esquinas superiores, se la mostrará a la persona votante y a los presentes, para que todos vean que está sin marcas. La electora o elector recibirá las papeletas de sufragio y se dirigirá al recinto reservado de votación para marcar ambas papeletas en las o los candidatos de su preferencia. Se marcarán 2 votos. En la papeleta de la circunscripción departamental, 1 voto en la franja de candidatas mujeres para el Tribunal Supremo de Justicia y 1 voto en la franja de candidatos hombres al Tribunal Supremo de Justicia. En la papeleta de la circunscripción nacional se marcarán 2 votos, 1 en la franja de candidatas y candidatos al Tribunal Agroambiental y 1 voto en la franja de candidatas y candidatos para el Consejo de la Magistratura. Después de emitir nuestro voto, saldremos del recinto reservado y depositaremos las papeletas en cada ánfora correspondiente. La presidenta o presidente de mesa de sufragio firmará y estampará su huella dactilar en el certificado de sufragio, para luego entregarlo al momento de devolver su cédula de identidad. El voto asistido es un derecho de las personas con discapacidad que solicitan asistencia para votar. Las juradas y jurados deberán ayudar a los electores que los requieran o soliciten en las diferentes formas de voto asistido. Con acompañante, la presidenta o presidente de mesa acompañará a la persona votante al recinto reservado. Allí, la persona acompañante marcará la opción elegida por el votante, mientras la presidenta o presidente cuidará que se respete la decisión del elector. Con testigo. Si el votante está solo, la presidenta o presidente de mesa seleccionará a una persona de la fila para que actúe como testigo. En este caso, la presidenta o presidente marcará la papeleta según la voluntad del votante en presencia del testigo. Personas con dificultades motoras. Si la persona tiene dificultades motoras que le impiden llegar hasta su mesa de sufragio, la presidenta o presidente, secretaria o secretario trasladará las ánforas electorales, la lista de personas habilitadas, el certificado de sufragio y las papeletas de sufragio a este lugar acondicionado para el voto asistido. Se suspenderá momentáneamente la votación y se registrará el hecho en la casilla de observaciones del acta electoral. Luego, se le consultará si necesita que se le asista en la votación y, en ese caso, la asistencia se realizará en presencia de un acompañante o un testigo. Cumplidas las 8 horas desde la apertura de la mesa de sufragio y si no hay más votantes en la fila, se puede proceder al cierre de la mesa. Para esto, la presidenta o presidente exclamará en voz alta: "Se cierra la votación", y se procederá a concluir la votación en la mesa de sufragio.
Estos son los pasos que se deben cumplir en el proceso de votación. En el siguiente segmento veremos las tareas que las juradas y jurados electorales cumplen después de la votación. Con el auspicio del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz, estamos presentando Recta Final, Elecciones Judiciales 2024. Con el auspicio del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz, presentamos Recta Final, Elecciones Judiciales 2024. Las tareas más importantes que realizan las y los jurados electorales se desarrollan después de la votación. A continuación veremos en detalle en qué consisten estas tareas. Concluida la votación en la mesa de sufragio, las juradas y jurados electorales recogen los materiales electorales e ingresan al recinto reservado, que pasa a ser un recinto público. Antes de empezar esta tarea, se anulan las papeletas de sufragio no utilizadas, escribiendo la palabra anulado. Estas no se toman en cuenta en el conteo de votos. Los certificados de sufragio no entregados se anulan con el sello de no votó y deben ser guardados en el sobre de seguridad C. El escrutinio es el conteo de las papeletas de sufragio una por una, sin desdoblarlas. El presidente o presidenta de la mesa de sufragio deberá vaciar el ánfora y contar las papeletas con la ayuda del secretario sin desdoblarlas. Las numerará en el espacio en blanco del reverso, organizándolas en grupos de 10 para un mejor control del conteo de papeletas. La secretaria o secretario verificará en la lista de habilitadas y habilitados el número de personas que votaron. El número de papeletas de sufragio en el ánfora debe ser igual al número de ciudadanas y ciudadanos que votaron. Si hay más papeletas que electores, se extraerán al azar las papeletas excedentes y se marcarán como anulada, y las firmará la presidenta o presidente. Si las papeletas excedentes son identificables como no oficiales, se separarán y anularán sin extraer más papeletas oficiales, y se anotará este hecho en el acta electoral. Recuerda que las papeletas oficiales están firmadas por las juradas y los jurados de la mesa de sufragio. Se cumplirá el mismo procedimiento con el ánfora nacional y sus papeletas de sufragio. Si las juradas o jurados electorales identifican papeletas de sufragio en el ánfora que no corresponda a la instancia, las colocarán en el ánfora correcta. Posteriormente, se realizará el conteo de votos, que es la suma de resultados de los votos obtenidos en cada una de las papeletas nacional y departamental. Antes de explicar cómo se realiza el conteo de votos, repasemos cuáles son los tipos de votos. Voto válido es el que se realiza en el espacio específico destinado para este fin, dentro de la franja de cada candidato, marcando con un signo, marca o señal visible e inequívoca. Voto en blanco, cuando no se marca por ningún candidato o candidata. Voto nulo, cuando las marcas o signos en las papeletas están fuera del espacio asignado a cada candidata o candidato y en el espacio de más de un candidato en cada franja de la papeleta de sufragio, o cuando se escribe o se raya de forma indebida la papeleta. El conteo de votos se realizará franja por franja. Para realizar el conteo de votos se comenzará con las papeletas del ánfora departamental. Uno de los jurados resguardará el ánfora nacional y las papeletas que no estén siendo computadas. Se colocará primero la hoja de trabajo para las candidatas mujeres al Tribunal Supremo de Justicia en la pared o en una pizarra para realizar el conteo de votos. La presidenta o el presidente desdobla las papeletas de sufragio y luego vuelven a doblarlas en dos partes para poder contar los votos de cada instancia por separado. Primero leerá uno por uno los votos emitidos en la franja de candidatas mujeres al Tribunal Supremo de Justicia. Los votos válidos se anotarán en la franja de la candidata correspondiente y los votos blancos y nulos en las franjas respectivas. Se continuará con el conteo de votos de la franja de candidatos hombres al Tribunal Supremo de Justicia. Se leerán y registrarán también los votos blancos y nulos. Es importante aclarar que el conteo de votos de cada franja es totalmente independiente, es decir, que el resultado de una franja no afecta el resultado de las otras franjas porque corresponden a distintos tribunales o instancias. Ahora contaremos los votos de la papeleta nacional. La presidenta o el presidente desdobla las papeletas de sufragio y luego vuelven a doblarlas en dos partes
para poder contar los votos de cada instancia por separado. Primero, se leerá uno por uno los votos emitidos en las franjas de candidatas y candidatos al Tribunal Agroambiental. Los votos válidos se anotarán en la franja del candidato o candidata correspondiente y los votos blancos y nulos en las franjas previstas. Se continuará con los votos emitidos en la franja de candidatas y candidatos al Consejo de la Magistratura. Los votos válidos se anotarán en la franja del candidato o candidata correspondiente y los votos blancos y nulos en las líneas previstas. Repasemos rápidamente cómo llenar las hojas de trabajo. Primero se anotan los datos generales como el municipio, localidad, recinto electoral, código y número de la mesa de sufragio y la cantidad de electores habilitados. Después anotamos una raya o palote por cada tipo de voto, es decir, que si es válido se anota en la fila de la candidata o candidato que corresponda. Así se completan, de 5 en 5, los cuadrados con línea punteada. Posteriormente se suman los votos y se registra al final de cada fila el total de votos obtenidos por cada candidatura. La suma de los votos obtenidos por cada candidata o candidato totaliza los votos válidos que se registran en la casilla A. La suma de votos blancos se registra al final de la fila B y la suma de los votos nulos en la fila C. Se debe tener mucho cuidado al momento de hacer la sumatoria de los votos, ya que los datos de las hojas de trabajo serán copiados al acta electoral. Los espacios que queden en blanco en las casillas de totales se deben rellenar con una X para que ninguna casilla quede vacía. Por último, al finalizar el conteo de votos de circunscripción departamental y circunscripción nacional, las juradas y jurados electorales firmarán y estamparán sus huellas dactilares en las hojas de trabajo y anotarán cualquier observación que deba ser registrada en el espacio correspondiente. Terminada la lectura de las papeletas para instancias departamentales y nacionales, la secretaria o el secretario anuncia en voz alta los resultados de la votación en la mesa de sufragio con el siguiente detalle: número de electoras y electores habilitados en la mesa de sufragio, número de ciudadanas y ciudadanos que emitieron su voto, cantidad de votos en blanco, cantidad de votos nulos, cantidad de votos sostenidos por cada candidata o candidato en cada una de las instancias, nombre de las candidatas y de los candidatos con más votos. El acta electoral es el documento oficial en el que las juradas y jurados electorales registrarán la información del trabajo de la mesa de sufragio el día de la elección, como ser el horario de apertura de la mesa, la composición del jurado, los resultados del escrutinio y conteo con los votos obtenidos por las candidatas y los candidatos, votos válidos, blancos y nulos, y la hora de cierre de la votación. La secretaria o secretario de mesa debe llenar el acta electoral de cierre, utilizando letras de imprenta y usando el modelo de números que se indican en el acta. Los resultados de la votación serán copiados de las hojas de trabajo correspondientes. La secretaria o secretario de mesa debe llenar el acta electoral de cierre. En la sección 3 se debe anotar la hora en la que se concluyó la votación. En la sección 4 primero anotamos la cantidad de papeletas extraídas de la ánfora nacional al momento del escrutinio. Después anotaremos la cantidad de papeletas extraídas de la ánfora departamental en el escrutinio. En la sección 5 anotaremos la cantidad de papeletas no utilizadas en las circunscripciones nacional y departamental. En la sección 6 se anotará el número de votos obtenidos por cada candidata mujer al Tribunal Supremo de Justicia. Los números los anotaremos de derecha a izquierda, respetando las casillas de unidades, decenas y centenas. La suma de los votos de todas las candidatas mujeres es la cantidad de votos válidos. Asimismo, se anotará la cantidad de votos blancos y nulos para este tribunal. En la sección 7 se anotará el número de votos obtenidos por cada candidato hombre al Tribunal Supremo de Justicia, además del total de votos válidos de los candidatos, votos blancos y nulos para esa instancia. En la sección 9 se anotará el número de votos obtenidos por cada candidata o candidato para el Tribunal Agroambiental y el total de votos válidos, blancos y nulos. En la sección 10 se anotará el número de votos obtenidos por cada candidata o candidato para el Consejo de la Magistratura, así como la sumatoria de votos válidos y el total de votos blancos y nulos.
Es muy importante aclarar que las casillas que no se llenen con un dígito se deben llenar con una X para que no quede ninguna casilla en blanco. En la sección 11 se registran los hechos relevantes ocurridos durante la jornada electoral y al cierre de la votación. También se anotarán las aclaraciones sobre escritura de datos, borrones o tachaduras y casos especiales. En caso de que no existan observaciones registradas, se tachará la casilla con una línea transversal. Para finalizar, en la sección 12, en la columna cierre, firman y estampan su huella dactilar las juradas o jurados electorales. Al concluir el llenado del acta electoral y para asegurar los datos registrados, las juradas y los jurados electorales colocarán el adhesivo de seguridad sobre las secciones de los resultados y observaciones. El acta electoral original se debe guardar en el sobre de seguridad A y las copias se entregarán en el siguiente orden. Primera copia a la notaria o notario electoral. Segunda copia al personal asignado del órgano electoral plurinacional. Tercera copia a la presidenta o presidente de la mesa de sufragio. A continuación veremos cómo realizar la preparación de los sobres de seguridad. La maleta electoral contiene 3 sobres de seguridad. Al finalizar la jornada electoral, se deben colocar en cada uno de ellos los siguientes documentos. En el sobre A se introduce el acta electoral original, las hojas de trabajo, las listas índice de personas habilitadas e inhabilitadas y el acta de designación de nuevas juradas o jurados, si se diera el caso. En el sobre B se introducen las papeletas de sufragio utilizadas. En el sobre C se introducen las papeletas de sufragio no utilizadas debidamente anuladas, los certificados de sufragio no utilizados, anulados con el sello de no votó y los útiles electorales y material sobrante. La presidenta o presidente cierra y sella el sobre de seguridad A. Primero se retiran los protectores de los adhesivos, después se dobla la solapa superior hacia abajo y se tiene que hacer coincidir ambos adhesivos. Las juradas y jurados electorales firman los sobres de seguridad. El sobre de seguridad A se entrega fuera de la maleta electoral y los sobres de seguridad B y C se cierran con la cinta adhesiva y se los mete a la maleta electoral antes de presentarla con la cinta de seguridad rotulada como retorno de material sobrante. La notaria o notario electoral y la presidenta o presidente de mesa de sufragio firman el recibo de conformidad de entrega del sobre de seguridad A y material sobrante. La notaria o notario, coordinadora o coordinador de ruta son responsables del traslado y la entrega de los sobres de seguridad A y las maletas electorales con el material sobrante a su cargo hasta el lugar del centro de cómputo departamental, en el menor tiempo posible y en compañía del efectivo policial o militar. Con la entrega del sobre de seguridad A y la maleta electoral, concluyen las tareas que realizan las juradas y jurados electorales el día de la elección. Recuerda que puedes consultar los materiales de capacitación ingresando a la página del órgano electoral plurinacional www.oep.org.bo. Les agradecemos su compañía y atención y su compromiso con la democracia del Estado. Buenas noches. Con el auspicio del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz, estamos presentando Recta Final, Elecciones Judiciales 2024.